cordial saludo para todos, para los que me acompañan en la mesa y todos los que nos escuchan y ven. Les damos la bienvenida a este espacio Compartir Debates. Les habla Mary Simpson, directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir. Quiero recordarles que pueden ver y escuchar este podcast desde nuestra página www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como @PalabraMaestra. Nuestro conversatorio de hoy va a girar en torno a la emergencia mundial que nos ha generado el COVID-19 y todos los desafíos que se hacen evidentes para la educación con esta emergencia. En particular para aquellas personas que requieren del sistema educativo una mayor flexibilidad, que va a ser nuestro foco hoy. Esta emergencia sin duda nos ha obligado a hacer cambios en nuestro quehacer de la noche a la mañana a todos. En educación, a lugares para convertirse en nuevos ambientes de aprendizaje y convertirse o identificarse como esos ambientes de aprendizaje, a los maestros y a los directivos docentes a replantear su quehacer, aprendiendo a resignificar los aprendizajes de los estudiantes y a considerar otras didácticas y otras formas de comunicarse, a las autoridades nacionales y locales a ajustar muy rápidamente reglamentaciones y aceptar que podemos operar de otras maneras sin grandes estudios, sin grandes pilotajes. Es decir, a reconocer que podemos ser mucho más flexibles. Vuelvo a usar esa palabra hoy. Hoy tenemos presente para hablar de esto a 3 invitados que nos permitirán conversar desde 3 perspectivas. Una autoridad educativa del nivel nacional, un representante de la sociedad civil dedicado a la investigación de estos temas y un rector de Bogotá que tiene población con necesidades de inclusión. Entonces saludo a Natalia Martínez Pardo, actualmente la directora general del Instituto Nacional para Sordos. Hola, Natalia. Hola, Mary, ¿cómo has estado? Muy bien, Natalia, gracias. A Hugo Florido, rector del Colegio República de Venezuela, diría que muy ampliamente conocido en estos temas, que en la localidad de Santa Fe, de Bogotá, finalista del premio Compartir al rector. Hola, Hugo, ahora nos contarás un poco más. Buenos días, Mary, muchas gracias por la invitación. Y a Lucas Correa, director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del TESLAC. TESLAC es la sigla. Un saludo para todos, bienvenidos y bueno, voy a empezar esa conversación con una pregunta para Natalia, para que disparemos nuestra conversación. Natalia, cuéntanos cuáles han sido los principales desafíos, retos que el Instituto ha enfrentado en este momento y cuáles son las acciones que está desarrollando para abordar esos desafíos. ¿Cómo han enfrentado eso? Bueno, yo segmentaría la respuesta en 3 espacios distintos donde nos facilita un poco el trabajo. Lo primero fue el marco institucional como sector educativo con las secretarías de educación, con el Ministerio de Educación y responder de manera muy rápida con estos actores las preguntas macro que empezaban a surgir a mediados de marzo cuando empezaron las medidas de confinamiento y aislamiento preventivo. ¿Qué hacer, por ejemplo, con el PAE? ¿Qué hacer con el transporte escolar? ¿Qué hacer con el PTA? ¿Cómo llegar con material a las instituciones educativas en la ruralidad y en la ruralidad dispersa? ¿Cómo abordar el tema de la conectividad y llegar a un público mucho más universal? Cómo diseñar unos contenidos educativos para televisión o radio que le permitieran a los estudiantes estar informados y a los papás también tener contenidos que compartir con sus hijos. Entonces ahí digamos que responder unas preguntas macro que se abordaban desde las secretarías de educación y que debíamos abordar desde el sector educativo, cómo continuar con los procesos de contratación del personal de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes y demás. El segundo segmento de trabajo fue directamente con las instituciones educativas, con los rectores, con los docentes, con los modelos, intérpretes de lengua de señas y todo el personal que estaba, digamos, en las instituciones educativas. Y ahí había preguntas que continuábamos respondiendo y con quienes continuamos trabajando de forma muy cercana relacionados con los ajustes curriculares, qué dejábamos en casa y qué pasábamos para aula una vez retomemos el trabajo en aula, cómo asumimos la evaluación, cómo generamos capacidades en los docentes, que en este momento también se estaban introduciendo a
el mundo de las tecnologías de la información y al trabajo en aula remoto por medios virtuales, cómo fortalecemos también esas capacidades para usar el material que proveíamos desde el instituto y usarlo de una manera eficiente que lo pudieran anclar muy bien a ese nuevo currículo que estaba flexibilizándose y estaba encontrando nuevas maneras de llegar a la casa, cómo manejar la nueva aula que nosotros estábamos planteando, y es un aula que es virtual, es un aula en la que el profesor está un poco alejado y que los estudiantes entre ellos también están un poco alejados, cosa que no ocurría en los escenarios anteriores, en donde el contacto con los estudiantes sordos es fundamental, cómo fomentar temas de investigación y proyectos en casa, y cómo también llegar con material y aprovechar o desligarnos de la dependencia de las tecnologías de la información, porque de antemano sabíamos que el contexto de los estudiantes sordos y oyentes, cualquiera de los dos, el contexto de Colombia como país, pues nos restringe la llegada de información virtual. Hay por lo general un computador en casa que tienen que compartir entre mamá, 3 hijos y el papá que también tiene que trabajar, entonces el acceso a estas tecnologías y a internet pues es muy complejo. Abordar muy bien esas preguntas y continuarlas abordando todos los días, cómo manejar el aula virtual, cómo estimular la participación en esa aula virtual. Y el tercer segmento que nosotros digamos que trabajamos y continuamos trabajando es el tema de familia y de cómo transformar la casa en ese nuevo escenario como de la microeconomía de la educación, como nosotros lo llamamos en el instituto, cómo transformar la casa en un escenario de aprendizaje. Y aquí no solamente estamos hablando de montar el estudio y poner la silla cómoda y la iluminación, un escenario propicio para el aprendizaje, sino cómo transformar toda la casa en un escenario de aprendizaje que pueda complementar el currículo y no entender el currículo únicamente desde las materias y las competencias tradicionales, sino que en la casa también se puedan manejar. Cómo manejar competencias ciudadanas en la casa, cómo manejar el trabajo en grupo, la negociación, los debates, la resolución de conflictos, asumir roles, bueno, muchísimas cosas que también se pueden manejar desde la casa, que son relativamente sencillas, incluso arte y otras competencias que uno puede manejar desde casa, y cómo fortalecer ese escenario. Eso fue lo primero, digamos, que pensamos desde la casa, pero hay otros temas de la casa que también nos preocupaban históricamente y nos continúan preocupando. Por supuesto, el tema de la conectividad y cómo buscar alternativas que nos independicen un poco de la conectividad y la utilización de tecnologías de la información, cómo buscamos nuevas herramientas y nuevas maneras de llegar a la casa. Como ustedes saben, el material que utilizan las personas sordas no es un material impreso como pueden utilizar los otros estudiantes, porque el material impreso y el texto impreso llega mucho después del proceso de aprendizaje, porque está en la segunda lengua de los estudiantes, que es el español. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que yo como persona oyente me llegue un material en inglés o en francés cuando yo apenas domino el español. Entonces, el material escrito para las personas sordas es un material que puede ocurrir en bachillerato de una manera, digamos, mucho más sencilla, pero en básica y media, sin duda, el material escrito toma unas complejidades y unas connotaciones específicas, y el material natural de las personas sordas en básica, pues es audiovisual. Son clases en vivo, clases en señas, material en señas audiovisual. Entonces, ¿cómo llegar con este material a las casas? Sea vía de CDs o sea por vía de WhatsApp o de otros mecanismos. Y el tercer tema que nos preocupa y que tenemos que continuar manejando con familia, que de nuevo no es de ahorita, es el tema de la comunicación y del entorno que hay en la familia para los estudiantes sordos. Como ustedes saben, pues los estudiantes sordos hablan lengua de señas, esa es su lengua materna, y en su casa pues se habla español, y no necesariamente padres y madres hablan español, hablan lengua de señas o dominan la lengua de señas, y eso genera un quiebre en las comunicaciones y en el entorno del hogar. Y lo que sentimos, pues lo que hemos visto desde el instituto es que los estudiantes en sus casas pues sienten muchísima mayor soledad, se sienten muchísimo más aislados, porque su entorno, digamos, social está muy ligado al colegio y a sus compañeros que también hablan su lengua. Muchas veces uno ve la comunidad sorda y uno se pregunta, ¿es tan unida, tan potente, tan cercana entre ellos? Y es porque hay un vínculo de lengua que también se traslada a los espacios educativos y que en la casa, por supuesto, no hay. Entonces, el tema, digamos, anímico y psicosocial que hay en los estudiantes por digamos, aislamiento que hay desde sus hogares, pues es un tema que nos preocupa y que hay que manejar no solamente ahorita,
sino continuar fortaleciéndolo a futuro con las escuelas de padres y con el diálogo que hay entre docentes y familias. En esos 3 componentes nos hemos centrado, pero ya como para concluir, el instituto ha, digamos, reflexionado y llegado a una serie de conclusiones frente a cómo solucionar ciertos aspectos y llegamos como a 2 caminos que nos llevan a 2 lugares muy distintos. Un camino que nos lleva al pasado, que nos remite de nuevo a la televisión y a la radio. Por supuesto, la radio no es accesible para personas sordas, pero como instrumentos para llegar a casa. La televisión pública y la radio son los instrumentos más equitativos y universales que tenemos, y yo creo que en estos escenarios de crisis vuelven a tomar una relevancia para llegar otra vez a los hogares, no solamente de los estudiantes sordos, sino de todos, y buscar en estos espacios contenidos que sean lo más universales y lo más útiles para todos los tipos de alumnos. Por supuesto, para los estudiantes sordos necesitamos unos ajustes específicos o unos contenidos especiales o unos contenidos educativos accesibles para personas sordas, sean con intérprete o enteramente en lengua de señas, que es nuestro escenario ideal, pero buscar llegar a ese escenario del pasado. Y el escenario del futuro es, por supuesto, primero utilizar el WhatsApp. Es una herramienta que estamos encontrando como muy útil, que no depende del computador, entonces el computador lo pueden utilizar la familia, y que lo consume tanta red no depende de la conectividad, porque pues están en planes de datos y muchos de los papás sí tienen celulares inteligentes. Entonces WhatsApp es una vía, y la segunda y la tercera son aplicaciones aplicaciones web que puedan descargarse de forma gratuita y que no dependan de los datos, o páginas web que sean gratuitas, y en eso ya está trabajando el ministerio, el MINTIC, y están trabajando, digamos, en enlace con INSOR para mirar cómo repuntamos en una o en otra, lo que resulte más fácil y más eficiente para poder llegar con contenidos a las casas. Esa es como lo que nos ha forzado este escenario a reflexionar y no anclarnos a las figuras tradicionales que teníamos enmarcadas en el INSOR educativo y a la conectividad, sino salirnos de esos escenarios y buscar nuevos espacios para llegar a las casas de forma, digamos que mucho más fácil y mucho más eficiente. Ok, muchas gracias, Natalia. Ahora seguramente volveremos sobre algunos de estos puntos. Hugo, tú que estás en una institución educativa, ¿cuáles han sido para ustedes los retos en esta ¿sí? En esta comunidad en la que particularmente ustedes se encuentran? Cuéntanos, me gustaría que antes un poquito, para que los que nos están viendo y oyendo puedan entender en dónde estás. Bueno, muchas gracias, Mary. Para contextualizar un poco, ubicar un poco dónde se encuentra ubicada la institución educativa digital República Bolivariana de Venezuela. Está ubicada en la localidad de Los Mártires, en pleno barrio Santa Fe. Es una población con muchas necesidades básicas insatisfechas, y la institución en sí misma tiene un proyecto educativo de atención a la diversidad. En otros tiempos lo denominamos educación inclusiva. No es que no queramos seguirlo denominando así, porque finalmente está dentro del enfoque de la educación inclusiva, pero queremos asumir que más allá del enfoque poblacional dirigido a la educación a los niños que tienen trayectorias diversas del desarrollo, que se llaman niños con condición de discapacidad, pues atendemos una población muy heterogénea que incluye estudiantes provenientes de familias de desplazamiento forzado, migrantes venezolanos que vienen a vivir a la zona, y por supuesto pues toda una serie de, digamos, de poblaciones heterogéneas, una población heterogénea que nos hace pensar que la educación debe ser diversa y para la diversidad. En ese sentido hemos enfrentado tres grandes retos. El primero, que era un reto que sabíamos que tenemos ahí, que no le corresponde de manera constitucional al sector de educación, pero que nos tocó buscar respuestas inmediatas, fue la satisfacción de necesidades básicas que tenían nuestras poblaciones. Quiero contarles un poco, porque yo creo que todos ustedes a nivel nacional se enteraron de una situación de unas familias que tenían desalojos de unos sitios que se llaman pagadiarios. Sí. Esas familias que en el barrio Santa Fe estaban siendo desalojadas, en el barrio San Fernando, San La Favorita, todas son parte integrante de la comunidad de aprendizaje de Venezuela. Aparte de no tener un resguardo, porque son personas que viven en el diario, pagan a diario su habitación donde están, pues no tienen un nicho específico donde instalarse, no tienen, digamos, unos saberes posibles para poder desarrollar plenamente sus condiciones de dignidad y de estancia en un lugar protegido, en
en un ambiente protegido, pues el colegio tuvo que asumir el primer reto, que a pesar de que entendemos que la Secretaría de Integración Social y el Bienestar Familiar deben hacer respuestas inmediatas, pues el colegio, como está anclado en la localidad y con la posibilidad de construir comunidad y cohesión de comunidad, pues asumimos el reto de garantizar la permanencia en los pagadiarios de estas familias, por lo menos por el primer mes, estoy hablando de acabando de terminar el mes de abril, y solventar algunas necesidades de alimentación también para la comunidad como una forma de responder de manera inmediata. Yo no estoy queriendo decir que los demás sectores no hayan respondido, lo que pasa es que dentro de sus organizaciones de trabajo, estas ayudas o estas respuestas se demoran un poco más. Es una situación, digamos, en tiempo de más mediano plazo, mientras que nosotros como escuela podamos responder frente a eso. El segundo reto que asumimos fue hacer una contextualización de la propuesta de estrategia Aprender en Casa de la Secretaría de Educación del Distrito, porque no podíamos asumirla como un colegio que hace educación para la diversión, no la podemos asumir de manera exegética como venía planteada por la Secretaría de Educación, pues porque nos íbamos a encontrar con algunas barreras que son la poca accesibilidad que tienen los estudiantes a las tecnologías de la información y la comunicación, y aquellos que puedan tener inclusive accesibilidad pues no tenían los medios para poder desarrollarla, porque en su casa si no hay un plato de comida pues mucho menos va a haber un dispositivo inteligente que les permita comunicarse con nosotros. Entonces tuvimos el reto de hacer dos tipos de estrategias, una estrategia que sí para aquella porción de la población o aquella porción de la comunidad que tiene la posibilidad de enlazarte, y creamos un blog. En ese blog están colgados todos los materiales educativos y a través de ese blog se hace toda la retroalimentación a los estudiantes que puedan acceder a eso. Y los que no, el colegio del Fondo de Servicios Educativos, con una justificación muy clara y una decisión del Consejo Directivo de la institución, decidió hacer la impresión de materiales educativos para que sean llevados a su casa aquellos niños que ya no tienen. Por fortuna para nosotros, a nivel georreferencial, la mayor parte de niños que no tienen acceso viven cerca del colegio, y eso nos posibilita que se hace convocatoria del colegio para que los recojan en el colegio y no tener que hacer inversión, que además no nos alcanzaría para hacer la inversión de hacer un envío por correo certificado. Entonces, de alguna manera, pues hemos cumplido eficientemente con ese enlace. Pero esas dos estrategias, cualquiera que sea, nos puso en un reto enorme, y es en diseñar materiales pedagógicos que tuvieran en cuenta claramente las definiciones de las alternativas de comunicación para los niños, toda vez que aparte de que tenemos niños con trastornos generalizados de desarrollo, niños con condición de autismo dentro del espectro autista, pues tenemos niños migrantes. Entonces el lenguaje en que van diseñados los materiales educativos, el lenguaje en que podemos retroalimentar a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad de aprendizaje, debe ser muy específico, debe ser muy cuidadoso de reconocer la diversidad de formas de comunicación que tenemos en la comunidad de aprendizaje. Por eso, digamos que ese segundo reto, a pesar de que era un reto que ya teníamos impuesto hace más de 20 años, de pensar en la comunicación aumentativa, alternativa para nuestros estudiantes, de pensarnos en adaptaciones curriculares suficientes para que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento, pues acá nos incluyó un doble reto, y era pensarnos cómo lo vamos a hacer para que esos materiales que llegan sean el enlace entre el profesor y el estudiante, porque ya no los tenemos cerca, ya no podemos garantizar que la explicación sea mucho más específica, ya no podemos garantizar que el acompañamiento sea uno a uno como lo estamos desarrollando en el colegio, con todas las necesidades, en un principio de equidad de acompañar más a quien más lo necesitan. El aprendizaje cooperativo es otra cosa que nos ha ayudado a pensarnos de otra manera, porque en el colegio utilizamos un enfoque de aprendizaje cooperativo en donde los pares se juntan en equipos de trabajo para poder generar estrategias de conocimiento activas, y acá nos tocó buscar las formas de hacer enlaces entre esos que venían desarrollando equipos de trabajo cooperativo, y ha sido un evento muy especial para nosotros, porque creíamos que no lo íbamos a lograr a nivel de esta virtualidad, de esta no presencialidad. Hemos hecho algunos logros bien importantes sobre eso, y sobre todo porque se ha activado mucho el aprendizaje cooperativo y el establecimiento de redes de docentes como profesionales. Ya los docentes no, digamos que una de las ganancias que hemos tenido, una de las lecciones aprendidas que hemos tenido en esta situación de cuarentena, es la siguiente: los profesores ya no se quejan de que no tienen tiempo para reunirse, para discutir, para debatir, porque estamos todos juntos y enlazados.
El profesor ya no me dice es que yo no puedo reflexionar porque no encuentro las maneras para desarrollar flexibilizaciones curriculares frente al aprendizaje o inclusive flexibilizaciones en las formas de evaluar los aprendizajes de mis estudiantes a través de una guía de trabajo. Aquí, como nos vimos abocados casi que por obligación a pensarlo de diferente manera, una consecuencia positiva ha sido precisamente esa, que sí podemos de alguna manera flexibilizar, de alguna manera diversificar y adaptar curricularmente todo lo que significan los aprendizajes para nuestros estudiantes. Y el reto que nos queda, a posteriori muy de la mano de lo que estaba exponiendo Natalia, pues es pensarnos qué va a suceder en la institución cuando esto termine, cuando volvamos a la presencialidad, pero en definitiva no queremos volver a la normalidad. Si nosotros somos una institución que lleva mucho tiempo haciendo educación inclusiva y de alguna manera apostándole a normalizar y homogeneizar la educación, creemos que aún nos falta mucho recorrido y eso nos ha permitido reflexionar profundamente y entender que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y creo que uno de los retos es hacer un par en la institución, revisar qué cosas, a pesar de que tenemos una intención suficientemente clara de hacer que nuestra población tenga el derecho garantizado a educarse, qué cosas estamos haciendo de manera adecuada para fortalecer el proceso curricular. Muchas gracias, Hugo. Es muy interesante todo esto que nos dices, y muy seguramente Lucas está también ya lleno de elementos para decir, articulando estas dos visiones. Frente a eso que acabamos de escuchar, que son estos dos actores que le han puesto el pecho directamente a esta situación desde sus roles distintos, de una manera muy rápida, como todos, efectivamente, de la noche a la mañana hemos tenido que ajustar el quehacer y la forma de hacer las cosas. Ustedes desde el DESLAC como investigadores, ¿qué aprendizajes comienzan ya ustedes o lecciones que comienzan ustedes a identificar para que vislumbren cómo podemos alimentar ese futuro, qué podemos estar aprendiendo? Es particular la educación inclusiva, ¿no? Perfecto. Bueno, Mary, nosotros en DESCLAP, como una plataforma de derechos humanos, a través de nuestra estrategia Escuela para Todos, lo que hacemos es disponer recursos, crear rutas, generar discusiones, ofrecer formación, pero sobre todo monitorear los avances del sistema educativo en términos de inclusión y particularmente de inclusión de estudiantes con discapacidad. Y en este sentido, o en esta crisis, tenemos varios aprendizajes que valdría la pena compartir en este espacio. La primera es, cuando nos enfrentamos a la crisis, muchas organizaciones representativas, organizaciones de derechos humanos y familias de personas con discapacidad creen que la crisis va a resolver los problemas estructurales de la educación. Y nosotros quisiéramos decir que sí, pensar que sí, pero lastimosamente pensamos que la respuesta es no. Es decir, dificultades estructurales como la infraestructura, como la relación técnica, la cantidad de estudiantes por salón de clase, la baja motivación de los docentes, distintas situaciones, y cuando hablamos de personas con discapacidad, las dificultades de inclusión, la rigidez del sistema, la carencia de los apoyos, difícilmente se van a resolver en los momentos de crisis porque, como muy bien nos lo contaba Natalia, las entidades, las autoridades educativas, tanto del nivel nacional y, como lo contaba Hugo, las autoridades educativas del nivel local y los rectores, pues están abocados a resolver las necesidades inmediatas que van desde la alimentación y el alojamiento, como nos los contaba Hugo, hasta innovar de manera rápida en distintos mecanismos. Entonces, nosotros y yo personalmente considero que mezclar la crisis con todos los problemas estructurales de la educación lleva a pocos aprendizajes viables. Ahora, nosotros tenemos la enorme fortuna de no estar en el día a día de la gestión escolar, y eso nos permite, tomando un poco de distancia y la distancia que nos da el COVID y el aislamiento obligatorio, pensar en algunos aprendizajes estructurales. Y entonces, el primer aprendizaje estructural que yo les quisiera compartir es que esta crisis tendió un puente entre las familias de los estudiantes con discapacidad, que históricamente han demandado del sistema educativo flexibilidad,
con las familias que no enfrentan estas necesidades y que por tanto se creían blindadas de esta situación. Entonces a mí me encanta una frase que es que esta crisis nos enseña que todo lo que es sólido se desvanece en el aire, todo esto que considerábamos inamovible, estricto, necesario, fundamental, pues nada, se desvaneció en el aire y nos obligó a pensarlo de otra manera. Y lo más importante es que esta crisis tiende un puente. ¿Por qué? Porque le hace ver a la familia que no tiene un estudiante con discapacidad y que no tiene estas altas demandas, es decir, un estudiante que se adapta fácil y rápidamente a lo que esa escuela rígida ofrece, la pone en la posición de exigir flexibilidad, exigir tener dificultades de acceso a la información, dificultades de conectividad, dificultades para cumplir, es decir, las dificultades cotidianas que enfrentan los estudiantes con discapacidad y las familias con discapacidad. Al tender ese puente, las necesidades de flexibilización dejaron de ser un ajuste específico y especial para las personas con discapacidad para volverse una característica de todo el servicio educativo. Y de eso es de lo que se trata la educación inclusiva. No se trata de necesidades educativas especiales, del niño que necesita esto, que necesita lo otro, que es distinto, que no encaja, que le ponemos esto para que pueda encajar, sino todo lo contrario. Cómo la escuela conoce a sus estudiantes, se acerca a sus estudiantes, conoce a sus familias y diseña un servicio educativo que está disponible para todos, que piensan todos desde el día uno y que es lo suficientemente flexible para dar respuesta a esas necesidades. Entonces, la flexibilidad es la clave. Por supuesto, aquí saltan a la yugular más de uno a decir que eso no es cierto, que el sistema educativo no es flexible, que eso no ha pasado, y eso es verdad. Es decir, no nos acostamos el 20 de marzo siendo un sistema educativo rígido y nos levantamos el 21 con todas las necesidades resueltas. Lo estamos aprendiendo a hacer sobre la marcha, pero es que eso es lo que el sistema educativo hace, aprender de sí mismo, aprender de las prácticas y aprender sobre la marcha. Ahora, yo sé que la experiencia educativa de muchas familias es dramática en este momento, pero el aprendizaje en el largo plazo y en lo estructural es un aprendizaje por la flexibilidad. ¿Y a qué nos referimos con la flexibilidad? A los reclamos históricos que las familias y los estudiantes con discapacidad han hecho del sistema educativo. Flexibilizar los contenidos y el currículo que parecían la palabra de Dios fijada en las tablas de la ley entregada por el Ministerio de Educación a los docentes. Pudimos flexibilizar y nos hemos visto abocados a flexibilizar los contenidos. Los maestros se han visto abocados a flexibilizar las metodologías y quizás la flexibilización más interesante es la flexibilización de la evaluación. Históricamente, los estudiantes con discapacidad enfrentaban una excusa cotidiana y es: yo puedo hacerlo todo, pero el sistema institucional de evaluación no, porque esto, mejor dicho, es como una caja de Pandora que viene desde el ministerio y esto es completamente inamovible. Y yo, desde mi experiencia docente, que se aleja por completo de la experiencia real de una institución educativa, que es la experiencia docente en el nivel universitario, enfrento como una de las mejores universidades de este país deja de lado la evaluación numérica para pasar a una evaluación cualitativa de aprobado y reprobado y un llamado rectoral a visibilizar el proceso, los aprendizajes individuales, los cambios a lo largo del semestre, cosas que parecen completamente ajenas a la educación superior, en donde la competencia por la nota pareciera ser una cosa de la esencia de la universidad. Entonces, la flexibilización es quizás el principal aprendizaje, pero no es solo ese. Yo creo que otro aprendizaje es que esta crisis catalizó la colaboración entre familias y docentes. No quiere decir que esa colaboración no existiera antes, por supuesto que sí, pero ahora ocupa un lugar fundamental. Entonces usted tiene, los padres ven a través del computador la casa del docente, pero el docente ve a través del computador la casa de los estudiantes y al ver la casa ve la realidad, ve el perro, el gato, la olla que pita, el timbre, el carro, la basura, la realidad de la vida y las dificultades que se enfrentan, interactúan, se retroalimentan. Las familias le pueden decir al docente: no lo logro, no me funciona, necesito más tiempo. El docente también tiene, las familias tienen la enorme posibilidad de valorar lo que hace el docente en su cotidianidad, de ver lo que significa que el estudiante esté vinculado, esté enganchado, esté interesado y lo logre, etcétera. Yo creo que ahí hay esos dos aprendizajes fundamentales. Y un tercero
para cerrar, y es que esta crisis nos enseña que la formación más útil es la formación horizontal entre maestros. Y esto, ¿por qué es un aprendizaje significativo? Porque el sistema educativo nos ha hecho creer, y cuando hablo del sistema educativo me refiero a todos los actores, no solo a los maestros, que las soluciones para la innovación educativa y para la educación inclusiva se resuelven con unos cursos, maestrías, procesos de formación especializados, que se deben proveer. La típica excusa del maestro, del rector y de la familia es que a mí eso no me lo enseñaron, no sé cómo hacerlo. Y eso es cierto. Pero lo cierto es que si algún sector dispone de las herramientas para aprender de sí mismo, para investigar y para formarse, es el sector educativo. Y lo que este sistema nos enseñó es que, lo que esta crisis nos ha enseñado es que las posibilidades de formación entre pares, entre maestros, lo que yo llamo la formación horizontal, el compartir las buenas experiencias, pero también los fracasos, lo que no funciona, el compartir las experiencias en momentos iniciales. Vea, estoy intentando esto, no sé si va a funcionar, pero lo estoy intentando. ¿Qué le parece? Yo te lo retroalimento. Tiene un valor fundamental que en lo que llamábamos normalidad no funcionaba porque sentíamos miedo de ser señalados, de estar improvisando o de querer esperar a que esto fuera una maravilla para presentarlo a un premio y mostrarlo, y no a lo largo de un proceso. Entonces, yo creo que la colaboración entre maestros, que lo planteaba Hugo, la posibilidad de reunirse, de intercambiar, así sea virtualmente, a través de mensajes de WhatsApp, reuniones rápidas, ha generado una transformación. Ahora, ¿el reto es cuál? El reto es que cuando regresemos a los salones de clase, las autoridades educativas, incluidas los rectores, tomen estas reflexiones y las catalicen y las apalanquen cuando regresemos a la regularidad de la jornada escolar. No sabemos eso cuándo vaya a suceder, para que los aprendizajes no se queden solamente en medio de la crisis. Pero las familias con discapacidad sí aprenden una cosa fundamental, y era que muchas de las excusas que habían escuchado a lo largo de los años, de no se podía, no lo logramos, no estamos capacitados, eran eso, excusas, porque no fue sino que llegara un virus de la China o de algún lugar, para que todo eso que a mí me llevaban diciendo 10 años que no podía hacer, de un día para otro sí se pudiera hacer. Entonces, esas son las reflexiones que hacemos desde DESCLAP en relación con lo que aprendemos de esta crisis, sin dejar de lado que la situación está lejos de ser positiva para muchas familias y que en muchos casos el sistema está desbordado por la realidad, pero teniendo el privilegio de poner esa realidad un momento en espera y ver qué es lo que nos queda para el futuro, esas son nuestras reflexiones. Muchas gracias, Lucas. Bueno, pues muy importantes reflexiones. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que efectivamente no podemos olvidar que estamos en crisis, evidentemente, y que no podemos perder el foco de que hay muchos estudiantes y muchas familias rezagados, pero que esta es una gran oportunidad para aprender. Y el foco es importante que lo mantengamos ahí. Y en ese sentido, entonces quisiera, para que empecemos a cerrar esta conversación, ¿qué esperamos entonces que pase cuando volvamos, lo que hoy en día estamos diciendo, regresar a la normalidad o a volver a las escuelas en este caso? ¿Qué cambios, qué adaptaciones de las que hayamos aprendido o que estamos aprendiendo en este momento, esos puentes que decías tú, Lucas, que han surgido en este momento, qué esperamos que pase cuando regresemos, desde cada uno de los roles, que tiene que ver un poco también como lo que insinuabas tú, Lucas? Natalia. Bueno, yo creo que retomando un poco lo que conversábamos antes, y es que el sistema educativo es un sistema paquidérmico en donde lograr transformaciones estructurales en los procesos pedagógicos, en la manera en cómo vemos el sistema educativo, es muy difícil. Y es un sistema que normalmente se rehúsa a esos cambios, esos discursos y esos paradigmas de los que hablaba Lucas frente a
la flexibilización del currículo o ver las evaluaciones desde unos ángulos distintos, pues han sido debates que no son nuevos. Históricamente los hemos puesto sobre la mesa, pero que el sistema se ha resistido a plantearlos y a poner tareas ya concretas frente a temas como por ejemplo la flexibilización del currículo o la evaluación, pero que ahorita ya nos vemos encajonados y contra una pared un poco, en donde sí tenemos que tomar unas decisiones que por lo menos en un tiempo corto nos obligan a pensarlos. Y yo creo que lo primero no es aprovechar esa sacudida que nos obliga a esta crisis y decir sí se puede flexibilizar el currículo, sí se puede pensar la evaluación, pero además sí podemos salirnos de nuestros usos y costumbres. Yo les pongo ejemplos de lo cotidiano o de lo cotidiano que nosotros vivimos en el instituto. El instituto lleva implementando plataformas como Insor Educativo en unos usos y en unas maneras que vienen desde hace unos 10 años, pero esta crisis nos obliga a pensar el Insor Educativo como una herramienta que se tiene que replantear a futuro. Y eso es una decisión de la cual no nos podemos retraer. Entonces yo creo que el llamado tanto a las entidades públicas como a las instituciones educativas y también a las familias es identificar muy bien cuáles son esos inamovibles, cuáles son esos pasos sobre los que no podemos renunciar en el futuro. Tener claros cuáles son, porque ahorita son muchas decisiones sobre las que estamos innovando. Ahorita es una sopa infinita de cosas que nos hemos obligado a transformar. Pero, ¿cuáles fueron esos pasos que son importantes, sobre los cuales no podemos renunciar o sobre los cuales no podemos volver? Pero eso cambia para cada una de las entidades y cambia para cada uno de los actores. No es la misma receta, no son los mismos cambios en la receta que son iguales a nivel ministerial o a nivel sectorial, que son los mismos para el instituto o que son los mismos para las instituciones educativas. Y yo creo que frente ya a los temas que nos abordan, que están relacionados con el tema de inclusión, yo creo que es pensarse y volver a pensarse y seguir pensando en los aprendizajes constantes que podemos generar a partir de esta pandemia. No podemos volver a los momentos en los que en los que no generábamos aprendizajes como en toda la comunidad educativa. Yo creo que esto tiene que llevar a fortalecer la comunidad educativa, el diálogo con los padres, y no solamente es el diálogo bilateral con los padres entre los docentes, entre los modelos lingüísticos, entre los intérpretes de lengua de señas, en diálogo bilateral con los papás de los sordos, sino realmente formar una comunidad educativa en la que todos podamos sacar conclusiones de este periodo. Yo creo que habla conclusiones en las que se encuentran los padres de los estudiantes oyentes con los estudiantes sordos, porque hay muchos elementos que tienen en común y eso se tiene que capitalizar. Tenemos que capitalizar esos aprendizajes para fortalecer las comunidades educativas. Y finalmente, fuera de las comunidades educativas, como país, tenemos que pensar en cómo realmente universalizamos las tecnologías de la información y realmente fortalecemos los procesos de conectividad. Esto ya nos pone en evidencia que establecer conexiones no va en un segundo plano o no es distinto a fortalecer las vías terciarias, las vías secundarias y las vías primarias. Es tan importante como el fortalecimiento de la infraestructura del país. Eso hace parte de la infraestructura del país y no podemos seguir pensando que esto no es un derecho. Entonces yo creo que esto no podemos pensarlo desde el sector privado, esto no podemos seguir pensándolo desde los proveedores y de los operadores. Hay que salir de esos escenarios y pensar la conectividad como un servicio público que se tiene que universalizar. Es un medio para la educación, no solamente educación básica y media, sino un medio para la educación superior. Es un medio que soluciona los problemas de accesibilidad y de la ruralidad dispersa y de llegar a la ruralidad dispersa. Estos debates están ahorita en el Ministerio de Educación de cómo llegar y solucionar el problema de la ruralidad dispersa y cómo solucionar el tema de los estudiantes que se tienen que quedar a dormir. ¿Cómo solucionar estos problemas? Pues una forma es realmente universalizar y hacer equitativa la conectividad, y yo creo que eso como país lo tenemos que pensar a nivel de infraestructura del país y no solamente a nivel de sector privado y de cómo llegamos mágicamente a los territorios.
Gracias, Natalia. Ahí quiero recoger un par de palabras. Puentes y flexibilidad, ¿no? Que están ahí como eje de esta conversación. Y el tema de universalizar la conectividad, que por supuesto para el mismo sector que menciona Natalia, pues es fundamental y habría sido fundamental en este momento que contáramos con esa universalidad, pero que además hubiera podido ser un medio para que todo el país en esta pandemia llegue a través de la escuela o de este medio a toda la sociedad en general. Bueno, con esas apreciaciones de Natalia le daría la palabra a Hugo. ¿Cómo ves tú que quisiéramos que pase cuando regresemos a la normalidad, o cómo quisieras también, frente a lo que dice Natalia, expresar desde el colegio qué pasará y qué esperarías que pase y qué necesitamos hacer para que eso pase? Bueno, yo soy muy en la línea de lo que propone Natalia. Creo que es una gran oportunidad para no considerar que en la salida de esta crisis es una cuestión coyuntural, sino al contrario, es una gran oportunidad para que los rectores, ya hago una invitación a todos mis colegas rectores nacional y local, para que tengan la oportunidad de hacer un pare, voy a utilizar un término de verdad valioso, un pare en donde nos sentemos a reflexionar qué necesita transformar realmente la institución, porque ya nos dimos cuenta que sí hay posibilidades de transformación, hay posibilidades de hacer redes, hay una mayor comunicación con la familia escuela. Diría que hay una posibilidad muy grande de constituir comunidades de aprendizaje, pero eso no se logra volviendo a la normalidad, volviendo a las clases, a la estructuración del currículo de manera como lo teníamos antes, inclusive a la organización institucional de la manera como la teníamos antes, en términos de periodos académicos, en términos de horas de clase, en términos de que un profesor se dirige a un salón de clases a hacer determinada cosa porque hace parte de su necesidad, sino sentarnos a reflexionar cómo hacemos transformación en las prácticas educativas muy bien hechas. Y eso depende mucho de tres elementos básicos que yo creo que son importantes desarrollar, y es considerar que el conocimiento no es un conocimiento idiotizado, no es un conocimiento compartimentalizado, sino que es un conocimiento único, por decirlo así, un conocimiento universal, y que puede ser a través de la estrategia, la integración curricular, que nos pensemos en estrategias educativas que sean mucho más complejas y menos direccionadas a formar a los niños en especialidades. Ese sería un primer gran paso. Segundo, establecer que el colegio, por más carencias que tenga y por más, digamos, una infraestructura precaria que tenga, siempre al interior de los colegios, entre esos los docentes, hay muchísimas mediaciones que pueden ser usadas y pueden ser activadas. Mediación hace referencia a los puentes que se tejen entre el aprendizaje del estudiante, las posibilidades de aprendizaje del estudiante, las capacidades que tienen para aprender, pero las oportunidades que tiene que disponer la institución para que este niño aprenda. Todos los estudiantes pueden tener capacidades fundantes para aprender, pero si no se potencian, si no se activan dentro de la institución a través del sistema de oportunidades, es difícil lograrlo. Yo creo que en este momento es la oportunidad para poder mirar hacia dentro de la institución y reconocer cuáles son todas esas mediaciones que nos permiten hacer ajustes razonables para todos, para que la educación tenga una calidad. Y por último, creo que voy a asumir una de las propuestas que hace Lucas, que me parece formidable. No, yo soy otro de los que no desprecio los niveles de formación posgradual de los docentes. Tampoco estoy de acuerdo, a pesar de que no desprecio la formación posgradual, no estoy de acuerdo en que las personas se formen en especialidades como educación inclusiva, educación especial, para poder atender las necesidades básicas y fundamentales de aprendizaje de todos los estudiantes. Creo mucho más en lo que Lucas propone y se llama la formación in situ, yo la denomino así, una formación que esté atravesada por el debate constante, por la sistematización de la experiencia, compartir saberes al interior de la institución, pero también con otras instituciones aledañas, o inclusive con otras instituciones que están por fuera del orden local donde lo tenemos. Creo que es una gran oportunidad para reconocer que los profesores tenemos los saberes fundamentales y que nos hace falta es algo que escuché en una intervención de Gerardo Seita y de Ignacio Calderón hace unos 3 días, que falta es voluntad para poder compartir esos saberes y ponerme y disponerme para hacer cosas nuevas a partir de esos saberes.
A veces nosotros desconocemos lo que sabemos, desconocemos lo que tenemos interiormente con las capacidades para desarrollar una enseñabilidad de calidad, porque estamos en una zona de confort que nos permite decir, pues como yo lo he hecho siempre de esa manera y me ha funcionado, se supone que ha funcionado, pero no funciona, pues de alguna manera puedo seguirlo repitiendo y practicando y va a seguir sucediendo de la misma manera. Creo que es la oportunidad grande para que los docentes, en el nivel gremial, en el nivel profesional, en el nivel, digamos, de comunidad de aprendizaje, entendamos que la formación a partir de la experiencia es mucho más valiosa que cualquier otra formación, y colocar esos alcances, esos avances en la formación profesional in situ al servicio de los principales beneficiarios, que son los estudiantes. Sí. Gracias, Hugo. Lucas, pues creo que está claro, pues como de manera sintética, cuáles son esas cosas que quisiéramos que pasen una vez hagamos tránsito a una nueva etapa, no lo llamamos volver a lo mismo, sino un paso más en la vida, y en este particular en la vida escolar. Pero ustedes, ¿qué limitantes creen que hay? Si es que ya observan, para lograr eso, de tal manera que podamos aportar algunas ideas de pronto para una conversación a futuro también sobre dónde tenemos que poner palancas para resolver esas limitantes que hay para lograr estos cambios. Bueno, Mary, en relación con la pregunta por las palancas es la pregunta que se ha hecho el mundo desde las discusiones de Mel Ainscough en el Reino Unido y en la UNESCO, y es ¿qué es eso que cataliza el cambio? Yo creo que esta crisis es una palanca que al mover un punto o al forzar algo cataliza o lleva a otras transformaciones. Yo creo entonces que esta crisis es una palanca de cambio. Lo que pasa es que es una palanca de cambio muy compleja, pero es una palanca de cambio en el sistema educativo porque llevó a los docentes, y esta sería mi reflexión con la que yo quisiera cerrar, a intentar transformar, probar, a equivocarse, pero a acertar. Y al llevarlos a esto, a probar cosas nuevas, a ser flexibles, a intentar nuevas metodologías, a priorizar contenidos, a evaluar de distintas maneras, a poner al estudiante en el centro, los llevó a una práctica distinta, que puede ser más o menos incluyente o inclusiva. Yo creo entonces que si uno tuviera que acompañar esta transformación que estamos viviendo, esta situación en la que estamos en una oportunidad de cambio y de transformación, sería a que el sistema educativo lo que tiene que hacer después es a tener unas estrategias de distintos niveles y de distintas complejidades para hacer visible y fomentar un poco, esto ata con lo que Hugo acaba de decir, una práctica pedagógica que sea reflexiva, crítica y transformadora, ¿verdad? Es decir, yo tuve que vivir esta situación en donde me vi abocado a esto, probablemente sin mucha o con ninguna planificación, pero entonces en la medida en que este aislamiento obligatorio probablemente no termine a la vuelta de 2 semanas, sino que se extienda y seguramente las clases y la jornada escolar no se va a normalizar o a regularizar por lo menos hasta agosto, si es que así se logra, o quizás en un escenario en diciembre. Va a llegar un momento en donde vamos a pasar de la etapa crítica de la crisis, que son las primeras semanas,
en donde el computador falla, no funciona, descubro quiénes son los estudiantes que tienen dificultades de conectividad y demás, y luego la situación crítica se vuelve la normalidad y se vuelve la cotidianidad a lo largo de distintas semanas, y es ahí, y luego cuando regresemos al salón de clase, en donde tenemos que encontrar las estrategias para hacer una práctica pedagógica que sea reflexiva y que sea crítica. ¿A qué voy con que sea reflexiva? Que los maestros encuentren en el espacio la necesidad, la obligación de reflexionar sobre lo que hicieron a lo largo de este tiempo, que sean críticos constructivos, es decir, qué funcionó, qué no funcionó, pero al mismo tiempo sea transformadora. Y es ¿qué es eso que yo hice y logré o logramos a lo largo de esta crisis que se puede continuar haciendo? Y entonces yo aquí hago un símil y con esto termino, con la vida corporativa real, es decir, vivimos en unos entornos laborales en donde hay que estar presente, hay que estar sentado, las reuniones tienen que ser presenciales, los eventos tienen que ser presenciales, y entonces nos vimos abocados al teletrabajo, a mecanismos de comunicación más flexibles, a no vernos abocados a utilizar nuestro tiempo en el transporte público y demás. La pregunta, que es la misma que se tiene que hacer el sector educativo, es ¿cómo vamos a hacer que esas transformaciones positivas permanezcan en el tiempo? Si aquí descubrimos que no teníamos que estar sentados en la misma mesa para poder colaborar, saber que podíamos hacer actividades remotas, asincrónicas y demás, pues que esas cosas queden, ¿verdad? Y ese es quizás el reto y el principal riesgo, porque lo más probable es que esto que logramos en esta crisis no quede, y al regresar a la normalidad sigamos haciendo las mismas cosas de la misma manera, tratando de olvidar este momento trágico, pero entonces es cómo poder transformar. Y esas transformaciones suceden en todos los niveles, suceden en el salón de clase, entre pares, con el rector, en la comunidad educativa, suceden en la Secretaría de Educación, en el ministerio, en los distintos niveles. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Gracias, Lucas, y gracias también a Natalia y a Hugo. Quisiera cerrar diciendo, pues recogiendo de lo que les he escuchado a ustedes, que esto lo que ha hecho es acelerar todos esos cambios que desde hace mucho estábamos diciendo que los tenemos que hacer, pero que tenemos obviamente que seguir haciendo estudios y cambiar reglamentaciones, etcétera, pero nos tocó y nos ha acelerado el proceso. Está la duda de si esa aceleración o esos cambios que hemos tenido que hacer se mantengan, y que tanto se mantengan, y que eso nos requerirá, por supuesto, ser reflexivos y críticos para que esas transformaciones se conviertan en estructurales y nos permita mejorar nuestra capacidad para cambiar, para cambiar permanentemente y transformarnos de acuerdo con las necesidades del contexto y los retos que nos impongamos. Y quisiera dejar otro mensaje que me parece muy importante, que ustedes han dicho, que tiene que ver con la palabra puentes, y que veo que entonces esta ha sido una oportunidad para generar puentes entre los estudiantes y sus familias, entre los mismos maestros, que ustedes llamaban formación horizontal, que es el reconocer la importancia de las redes de maestros que aprenden los unos de los otros a compartir sus experiencias, sus prácticas, entre los directivos docentes y los maestros. Muy seguramente, creo que esto no lo mencionamos acá, pero muy seguramente deben estar pasando una serie de reuniones entre esos distintos grupos que les están fortaleciendo su relacionamiento. La comunicación de esta manera virtual, que permite ver la realidad cotidiana de cada uno. Alguno decía, y que pasa el camión de la basura y cómo es el espacio donde está trabajando. Eso ayuda a acercar, porque nos hace más humanos, más integrales, digamos, porque nos permite ver un poquito más de lo que somos. Entonces, bueno, dejaría así. Muchísimas gracias. Qué conversación tan rica. Siento que pues hay tantísimas otras cosas para hablar. Esperamos poder seguir generando otros espacios para profundizar en esto, y que efectivamente ayudemos a
generar las transformaciones generando estos espacios para conversar. Y solamente quisiera recordarles a quienes nos ven y nos escuchan que esto podrán luego verlo en nuestras páginas www.compartirpalabramaestra.org y en nuestras redes Facebook como Palabra Maestra y en Twitter @Palabra Maestra. Muchísimas gracias para Natalia, para Hugo y para Lucas. Un abrazo. Con muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Mary, de la Fundación.